7 y versículo 10. Zacarías, ponga de pies por favor. Zacarías 11, 7 y 10. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. ¿Todos encontraron? La vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Zacarías 11, 7 y 10. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí los callados. Al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras. Y apacenté las ovejas. Versículo 10. Tomé luego mi callado gracia, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Ahora vamos para Juan capítulo 10, Nuevo Testamento, brinca para allá. Eso es un sermón expositivo, ustedes que participaron del seminario de obreros. Aleluya. Que nosotros usamos los textos de la Biblia. Gloria a Dios. Juan 10. Versículo 10. Juan 10, 10 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las saca fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas les siguen, porque conocen su voz. Hermanos, en el 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero that's okay. Vamos a orar. Padre, sé tu palabra, no es la mía. Y yo necesito, Señor, que tú hables a tu pueblo como tú hablaste a mi corazón. Señor, tenga misericordia de mi vida. Yo te pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados, queridos hermanos. Cuando nosotros miramos Zacarías era el profeta de la esperanza. ¿Por qué el profeta de la esperanza? Zacarías significa el Señor recordó. Y cuando nosotros vemos todas las profecías y visiones de Zacarías, siempre apuntaban para las cosas futuras, para Israel, pero también para cosas que van a suceder más adelantecito, cuando ya la iglesia del Señor no esté aquí. En el capítulo 11, Zacarías nos lleva al periodo del Imperio Romano. El verso que nosotros leemos, el versículo 7, muestra el rechazo de Israel al pastor divino, Cristo. Entonces Dios dejó que la calamidad llegara a Israel, a Jerusalén, por haber rechazado a Jesús. Así que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. Y nos cuenta la historia que casi 500,000 de judíos perecieron en ese tiempo. Y otra mitad, otro 500,000, pereció a lo largo y ancho de la historia en la Palestina. Y la Biblia nos dice así: apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Dios, por medio del profeta, Él habla y dice: ¿quién son esas ovejas? Esas ovejas son los pobres del grupo, son aquellos más débiles del pueblo.
los que tenían las necesidades de ser alimentados, de ser guiados, de ser salvos del matadero. ¿Qué nosotros podemos ver con eso? Que siempre hay aquellos que quieren más de Dios, buscar más del Señor, que quieren ser alimentados, que se sienten quizá como pobres, inútiles, pero Dios es aquel que guía y te muestra dónde tú tienes que llegar. Estos pobres del rebaño, ellos son aquellos que temen a Dios, son aquellos que querían alimentarse de las cosas de Dios, pero ellos estaban siendo despreciados, estaban siendo juzgados y estaban siendo impedidos. ¿Sabe por quién? Por los mismos líderes que ellos deberían ser guiados por ellos. Los líderes religiosos, ellos no tenían clemencia, como dice Zacarías. Ellos solamente estaban interesados en el dinero que podían obtener a cambio de vender las ovejas. Ellos tomaban ventaja de la fidelidad del pueblo. Y ustedes van a entender bien por qué yo empecé con Zacarías y después yo voy a brincar donde está Juan capítulo 10, para que ustedes entiendan que esta profecía se cumplió. Y cuando leemos San Juan capítulo 1 y San Juan capítulo 10, vamos a estar más claros todavía de esta profecía de Zacarías. Los líderes religiosos no estaban interesados, hermanos, en la vida de las ovejas, o sea, del pueblo. Ellos estaban alimentando las ovejas para sacar provecho, para su propio beneficio. Y la Biblia dice: tomé para mí los dos callados. Al uno puse nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Es el versículo 7. Los pastores antiguamente, ellos tenían dos callados. Y la Biblia y la historia también nos enseña lo siguiente. Un callado era una vara larga y tenía las puntas afiladas. Y el otro callado era una vara, pero que tenía una curva. Entonces, en la vara que ellos tenían, que tenía una punta, era para espantar a aquellos predadores, los que querían atacar el redil. Pero la otra vara, que hacía una curva, esta vara era para traer las ovejas que empezaban a descarriarse. Entonces aquí, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, que dice, la vara o callado llamado gracia, ese callado llamado gracia apunta a Cristo, el buen pastor, que expresa su amor y gracia, la gracia de Dios, gracia que nosotros no merecíamos, o sea, un favor de Dios que nosotros no merecíamos. Pero aquí nosotros encontramos un callado que se llama gracia y el otro callado que se llama atadura o unión. Y la que se llama gracia es el Cristo, es el buen pastor. Y el otro, ¿cómo se llamaba el otro? Ataduras. Esto se refiere al ministerio unificador para juntar a la casa dispersa de Israel en un solo rebaño. Pero eso va a suceder un poquito más adelante. No piense que es lo que sucedió, claro, cuando Israel se tornó una nación otra vez en 1948. Pero eso también habla de los últimos días, cuando ya la iglesia no esté en esta tierra. Cuando leemos la palabra, vimos en Marcos capítulo 6, 34, cuando Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Y en la parábola del redil, nosotros vamos a ver las
la parábola de redil, y también vamos a ver en Zacarías 11. Vamos a analizar sobre 4 puntos importantes en la parábola del redil. Hoy yo quiero hablar con ustedes y el tema de este mensaje es el callado llamado gracia. Número 1, Jesús habla quién eran los que vinieron antes de él. ¿Se acuerda que la palabra del Señor en Juan 10:8 dice: todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los oyeron? Pero el asalariado, que no es el pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado y a él no les importan las ovejas. Aleluya. Por eso Jesús aquí en ese capítulo donde nosotros estamos estudiando, en Juan 10, Jesús él habla y deja claro de quién eran aquellos asaltantes. Cuando leemos Zacarías 11:8, dice así: eliminé a 3 pastores en un mes. Mi alma se impacientó por causa de ellos, y también el alma de ellos se hastió de mí. Y en Mateo 23:13, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes no entran ni dejan entrar a los que están entrando. Al leer Zacarías, entonces, vemos el desinterés que los pastores, que los líderes religiosos tenían en cuidar de las ovejas, o sea, de cuidar del pueblo, enseñándolos, guiándolos en las cosas de Dios. Entonces llegó un punto que el alma del Señor se impacientó. Dios pierde la paciencia. Dios es longánimo, Él es paciente, pero Él tiene un límite. Dios tiene un límite para las cosas también. Y aquí llegó un punto en que Dios dice: ¿sabe qué? Ahora basta. Yo voy a tomar cartas en el asunto, porque ellos no están siguiendo la palabra como tiene que ser, de cuidar a las ovejas, de enseñar a las ovejas, o sea, cuidar el pueblo, guiar al pueblo para estar más cerca de mí. Y Dios puso un basta en todo eso. Ahora déjame decirle una cosa. Eso fue en los tiempos de Zacarías, pero también en los tiempos de Jesús. Jesucristo, Él tuvo que confrontar la hipocresía y la mentira de 3 clases de personas o de figuras religiosas. ¿Quién eran? Los fariseos, escribas y sacerdotes. Él tuvo que enfrentar esas 3 clases de religiosos, porque ellos no se importaban con la vida espiritual del pueblo, no, señor. Más bien ellos se enriquecían, más bien ellos vivían de apariencias, o sea, de hipocresía. Ellos no aceptaban las ovejas, o sea, el pueblo de Dios. Al contrario, ellos hundían el pueblo de Dios a una religiosidad terrible. Es como decir: vengo a la iglesia porque es domingo y bueno, ya ahí firmé mi punto y ya. I clock in, I clock out. ¿Cómo se dice eso en español? I clock in, I clock out. O sea, yo entro, aquí marqué mi punto. Ahora yo, pastora, ya pasó 7:30, yo me tengo que ir 7:30, pastora. Y clock out. Exacto. Y panchó, misericordia. Yo creo que eso está Spanglish, no es Spanglish. Pero ni modo, sea como sea. Y eso era lo que estaba
estaba sucediendo, la religiosidad tomando cuenta, hermanos, simplemente dominando aquellos hombres, y que a la vez ponían sobre el pueblo una carga que ellos no querían llevar. Tanto es así que el Señor fue tan duro con ellos en Mateo 23. El Señor dedica solo a los fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes no entran ni dejan entrar a los que están entrando. Aleluya. Eso no es terrible. Y eso, hermanos, si usted va a mirar Mateo 23, usted va a encontrar palabras más duras todavía de parte de Dios. Por eso nosotros debemos mirar, poner nuestra mirada en nuestro sumo pastor, que es el Señor Jesucristo. Porque muchas veces cuando nosotros miramos a otros líderes religiosos, otros obreros religiosos, pastores y quien sea, evangelistas, si nosotros ponemos la mirada en ellos, en sus defectos, ¿sabe lo que va a pasar? Nosotros vamos a entrar en problemas, porque ellos muchas veces se apartaron de Dios de una manera, buscando sus beneficios, que simplemente ellos ni entran y tampoco dejan los demás entrar. ¿Por qué? Porque los demás acaban poniendo todos los pastores, todos los líderes y una misma bolsa, y dice: mira, son todos iguales, y no es así. Por eso Cristo, cuando Él vino y se presentó como el buen pastor, es glorioso, porque nosotros como ovejas de Él estamos aprendiendo de Él, estamos empezando a nos parecer a Él. ¿Por qué? Porque estamos juntos del Señor. Entonces nosotros estamos recibiendo esta guianza de Dios para nuestras vidas. Entonces Jesucristo es el más grande ejemplo que nosotros tenemos. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Cristo. Eso está escrito en San Juan capítulo 1, 17. Dios trató con ellos, con aquellos hombres religiosos. De esta manera Dios puso fin, ¿saben qué? En esos mediadores, en los mediadores tradicionales. Y el pueblo, Dios abrió un camino para que el pueblo pudiera directamente hablar con el Padre, enviando ¿quién? Jesucristo. Cuando Jesús vino, se acabó los demás mediadores. Ahora yo puedo acercarme a Cristo, hablar con Cristo, y la Biblia nos dice que Él es el mediador, el que está intercediendo por nosotros al Padre. Ya no tenemos un mediador lleno de defectos, problemático. Nosotros tenemos un mediador que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y la Biblia dice: está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Primero de Pedro 2:5. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Yo tengo ya el derecho por medio de Jesucristo de acercarme a Dios. Por eso cuando Jesús, hermanos, llegó, Él llegó con el cayado de la gracia. Fue ese cayado de la gracia, el sumo pastor llegando con la gracia, con ese favor no merecido. Fue irresistible. ¿Para qué? Para un pueblo que ya estaba cansado del tradicionalismo, un pueblo que ya estaba cansado de tantos problemas espirituales que tenía. Ahora no solamente fue el pueblo judío, no, Señor. Si nosotros paramos a leer, vamos a ver que también había otro pueblo al cual estaba esperando algo grande suceder. Jesús primero dejó claro quién eran los que vinieron antes de ellos: los falsos profetas, los falsos maestros. Segundo lugar, Jesús dejó claro
quién Él era y su tarea en este mundo. Jesús dejó claro que Él era el buen pastor y su tarea era dar su vida por las ovejas. Juan 10:16 dice así: también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también es necesario traer a oír y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño, un solo pastor. Estas ovejas de otro redil somos nosotros. Somos nosotros, que la Biblia nos enseña en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Ustedes en tiempos pasados no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Esto está hablando a nosotros. Esto está hablando no al pueblo judío, pero también a aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo, que aunque no eran israelitas, no eran judíos, que eran gentiles, ellos creyeron, y eso los hizo alcanzar misericordia, y eso nos hizo a nosotros también alcanzar misericordia. La Biblia nos dice que al suyo vino y los suyos no lo recibieron. Juan capítulo 1 versículo 11. Entonces, cuando los suyos, el pueblo judío, no recibió al Señor Jesucristo, el Señor dijo: mira, entonces ahora yo voy a tomar el callado. En esa mano voy a tener el callado de la gracia, y en esta mano el callado llamado ataduras. El callado de la atadura yo lo voy a poner para Israel, pero el callado de la gracia yo lo voy a usar ahora para que este pueblo, que no era pueblo, venga a ser pueblo mío. Para este pueblo que antes no conocía mi nombre, que ahora pasen a conocer, y ahora este pueblo va a ser oveja de mi redil. Entonces, con el callado de la gracia, el Señor hoy guía la iglesia. Amén. Y el callado de la gracia está todavía, el Señor está buscando, y nosotros tenemos que extraer más ovejas para este redil, mientras el callado de la gracia está guiando su pueblo. Porque, hermano, va a tener un momento, como en el versículo 10, que ese callado de la gracia fue quebrado. Pero eso vamos más para el finalcito. Entonces el callado de la atadura quedó, de la unión quedó para Israel. Así que cuando venga, después del periodo de la gran tribulación, Israel va a sentir esta vara, va a sentir ese callado de parte de Dios. Pero nosotros tenemos que aprovechar que el Señor nos está guiando por su gracia infinita. Gloria a Dios. Porque Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, esto es lo que alegra nuestro corazón, es saber que el Señor es nuestro buen pastor, que dio su vida por nosotros y que estamos siendo guiados por este callado llamado gracia, favor no merecido. El tercer punto, primer punto es: el Señor Jesús dejó claro quién eran aquellos que vinieron antes de Él. Segundo, el Señor Jesús dejó claro quién Él era y su tarea. Era el buen pastor y estaba listo para dar la vida por sus ovejas. Tercer punto, Jesús dejó claro que sus ovejas conocen su voz. Juan 10:4 dice: y cuando saca fuera todas las suyas, o sea, sus ovejas, ellas van delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. O sea, cuando se abre la puerta, las ovejas salen, y Él va delante y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Es interesante que
a mí me gustan mucho a veces esos programas de Survive, y había uno que eran dos hombres que buscaban sobrevivir con las cosas de la naturaleza misma. Y era interesante porque ellos hicieron un día, uno se fue para un lado y otro se fue para el otro, lejos, millas. Y ellos tenían que se encontrar en un punto determinado. Entonces ellos iban buscando, sabían, mira, fulano está al norte, en tal montaña, entonces yo tengo que llegar hasta allá. Y entonces él vio de lejos el humo. Y él empezó a gritar. Y entonces cuando él gritaba, el otro del otro lado empezaba a gritar y estaba lejos. ¿Y qué sucedía? Él fue siguiendo la voz. Y él iba así, cada vez que el amigo le daba un grito, decía algo, él iba siguiendo donde estaba la dirección de la voz. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque nosotros, cuando nos sentimos muchas veces perdidos, nosotros tenemos a alguien a cual siempre nos está buscando, el Señor Jesús. Porque la oveja, cuando estaba perdida, yo creo que la oveja no estaba calladita, no, Señor. Ella estaba presa y estaba gritando, como la oveja, no es gritando, pero dejemos así mismo. Eso no, eso. ¿Cómo hace la oveja? Ve cómo ustedes hacen. Ándale, mira qué ovejas tan lindas tengo aquí. Mira, gloria a Dios. Entonces el Señor fue a buscar la oveja y escuchó la oveja y buscó la oveja y trajo la oveja otra vez para él redimir. Entonces, lo que nosotros aprendemos, hermanos, cuando Jesús deja claro que sus ovejas conocen su voz, por favor, aquella oveja hay muchas razones por las cuales ella puede haber descarriadose, pero sea cual sea, siempre hay esperanza de regresar al redil. La única cosa que se debe hacer es escuchar la voz del buen pastor. Y sabe lo que más me encanta en estos versículos, que la palabra dice que el Señor llamaba, que el pastor llamaba a sus ovejas por nombre. Aleluya. El pastor llamaba a sus ovejas por nombre. Imagínense si él tuviera 200 ovejas, pues él llamaba a las 200 ovejas por nombre. Y pastora, ¿cómo iba a conocer que eran sus hermanos? El pastor conoce sus ovejas. El Señor Jesucristo nos conoce y nos conoce muy bien, con nombre y apellido. Antes mismo que tuviéramos este nombre tan bonito, por ejemplo mi nombre Patricia, antes que tuviera ese nombre tan bello, el Señor ya sabe, ¿verdad, Patricia? ¿O ve? Gloria a Dios. Entonces, antes de eso el Señor ya conocía. Entonces el Señor te conoce por nombre. El Señor sabe cuando tú tienes una necesidad. El Señor sabe, ay, pero tanta gente que clama a Dios, ¿será que no se va a confundir en el cielo? No, Él no se confunde. Él te conoce por nombre. Salmo 139 dice que el Señor nos conocía antes mismo que nosotros existiéramos en el vientre de nuestra madre. Hermanos, mira qué Dios tan grande es ese que tenemos. ¿Cómo es que Dios va a dejar de escucharnos en los momentos difíciles de nuestra vida, donde nosotros nos sentimos atados, donde nosotros nos sentimos angustiados, donde nosotros nos sentimos desesperados? La Biblia dice, Él es el buen pastor, no es un mal pastor, es un buen pastor y un pastor que dio la vida por sus ovejas. Por eso estamos aquí en esta noche. Él dio su vida por nosotros y eso significa que Él nos valora, que Él nos ama, nos sigue amando. Y aunque nosotros vengamos a caer o cometer errores, si nosotros empezamos a clamar por Él, Él va a venir, Él va a sacar, como dice yo, el viernes, va a sacar todas las garrapatas. Eso dice yo el viernes. Usted tiene que venir bien, hermano,
candela. Entonces el Señor va, arranca lo sucio, las garrapatas, y a veces, hermano, no sale todo de la lana. Ahí sabe que el Señor hace, bueno, no sale todo, hay que pelarla. Queda rostitita, flaquita. Porque el Señor quiere estar seguro que no va a tener nada ahí que va a impedir que esta oveja pueda prosperar, pueda ser bendecida. Amén. Entonces ustedes están entendiendo para dónde estoy llegando, ¿verdad? Estoy hablando de oveja, pero mírate a ti mismo. Yo soy una oveja, el Señor es mi pastor. Amén. Así que cuando yo hable de oveja, tú dices, oh, la pastora está hablando de nosotros. Amén. Estoy usando un lenguaje, un sentido figurado. Y yo quiero que ustedes entiendan eso en el nombre del Señor Jesucristo. Hay que conocer la voz de Dios. Hay que reconocer la voz del Señor cuando Él te habla a ti. Porque solamente conoce la voz de Dios aquel que tiene un relacionamiento con Dios. Aquellos que están cerca de Dios. Aquellos que escuchan a Dios hablar todos los días. Porque las ovejas salían a comer, a tomar agua, a ser guiadas, a descansar todos los días. Entonces nosotros tenemos que tener este relacionamiento con Dios todos los días. No es para ser un religioso, hacer eso porque la pastora dice, o hacer eso y se sentir obligado a hacer eso. No, cuando tú lees la Biblia, tú lees con alegría, con gozo. No es porque alguien te está obligando. Cuando tú cantas, no es porque alguien te obliga, es porque tú eres gozoso en el Señor. Cuando tú oras, no es por obligación, sino tú estás hablando con el Rey de la Gloria. Tú estás hablando con tu pastor, el pastor que está listo para escuchar tu voz y que está listo para hablar contigo, para ministrar a tu corazón. Amén. No tome las cosas espirituales como si fueran cargas, hermanos. No tome el orar como si fuera un peso, una carga. Ay, tengo que orar. Ay, martes, culto de oración, misericordia. No, la pastora pasa ahí una hora orando y no sé si voy, hello. Si Pablo dijo a los hermanos en Tesalónica, orar sin cesar. Pero es bonito, nosotros pasamos todo el día orando, hablando con el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos aquí hablaron con alguien hoy por celular? Dígame. Te creo. Todos nosotros ya hablamos con alguien hoy, sea por celular, text, Facebook, Instagram, whatever. Sea lo que sea. Entonces, alguien te obliga. Patricia, tú tienes que llamar a ella. Tú tienes que hablar con ella. ¿Es así? No. Esto le nace. Y eso voy a hablar con ella. Nosotros debemos aprender a hacer las cosas para Dios, pero no sentirnos obligados, pero hacer con gozo y con alegría. Es venir buscar